Bienvenidos al curso online de la Fundación de Inmunodeficiencia para Personal de Enfermería sobre trastornos de inmunodeficiencia primaria y tratamiento con inmunoglobulina. Esta sección trata de las inmunodeficiencias primarias y anomalías combinadas del linfocito B y T. Soy el Dr. Mark Pallow, jefe del Departamento de Alergia e Inmunología Clínica del Hospital Materno Infantil de Buffalo, de la Universidad del Estado de Nueva York en Buffalo. Existen más de 150 anomalías genéticas asociadas a los trastornos de inmunodeficiencia primaria. Esta diapositiva describe los patrones de herencia. Los patrones de herencia están ligados al cromosoma X. La herencia autosómica recesiva muestra dos patrones diferentes. En un patrón, la misma mutación se encuentra en cada alelo. Este patrón se llama herencia autosómica recesiva homocigótica. Si la mutación es diferente en cada alelo, se conoce como patrón de herencia autosómica recesiva heterocigótica compuesta. Por último, tenemos enfermedad autosómica dominante. Las distribuciones relativas de las diferentes inmunodeficiencias se muestran en este gráfico circular. Más del 50% de las inmunodeficiencias son anomalías humorales o del linfocito B. Alrededor del 25 al 35% son anomalías del linfocito T o anomalías combinadas del linfocito T y B. El 25% son anomalías fagocíticas y el 10% son deficiencias de complemento. El sistema inmune adaptativo está asociado con anomalías de los linfocitos T y linfocitos B. Los principios básicos son: el sistema inmune adaptativo se caracteriza por un proceso educacional, lo que significa que hay un retraso en el inicio de las respuestas inmunes adaptativas a los patógenos externos. La inmunidad adaptativa se caracteriza además por la especificidad y de forma muy importante por la memoria. Otros principios básicos del sistema inmune adaptativo son: las células reconocen microorganismos como bacterias, células externas, células tumorales o proteínas externas, como las producidas por diferentes patógenos, incluyendo bacterias, virus, hongos, etc. En la inmunidad adaptativa participan principalmente dos tipos principales de células, el linfocito T y el linfocito B. Las respuestas son mediadas por los productos segregados por estos linfocitos llamados citocinas. El sistema inmune humoral está mediado por anticuerpos producidos por linfocitos B y células de plasma. El sistema inmune celular está mediado por linfocitos T y sus productos solubles llamados citocinas. Existe cooperación entre los linfocitos T y B. En esta diapositiva se muestra el primer grupo de inmunodeficiencias, es decir, aquellas asociadas con una anomalía combinada de linfocito T y B. Estas son enfermedades de inmunodeficiencia combinada severa, anomalía de DiGeorge síndrome, Wiskott-Aldrich y ataxia telangiectasia. Aquí se describen algunas de las características básicas de las inmunodeficiencias del linfocito T. Con frecuencia, se inicia de forma temprana en la vida, alrededor de los 4 o 5 meses de vida. Existen infecciones bacterianas, virales o fúngicas recurrentes. Existen infecciones oportunistas como la Pneumocystis jirovecii, crecimiento, lo que significa que estas enfermedades a menudo son mortales en la infancia. Este grupo de inmunodeficiencias tiene problemas con vacunas virales vivas como la BCG, que no usamos en los Estados Unidos, pero que se usan en otras partes del mundo. Con anterioridad se usaron otras vacunas virales vivas en los Estados Unidos,
como la vacuna viva de la polio u otras vacunas virales vivas. Estos pacientes son susceptibles a una enfermedad injerto contra huésped tras transfusión de productos sanguíneos. Incluso el plasma que contiene linfocitos viables puede provocar una enfermedad injerto contra huésped en aquellos pacientes con enfermedad de inmunodeficiencia combinada severa. Si viven lo suficiente, aquellos pacientes con el síndrome de Wiskott-Ulrich o ataxia telangiectasia muestran un aumento en la incidencia de malignidades. Esta diapositiva muestra la distribución de las anomalías genéticas o mutaciones genéticas en pacientes con enfermedad de inmunodeficiencia combinada severa. Se han identificado más de 13 genes anormales asociados con la enfermedad de inmunodeficiencia combinada severa y supone más del 95% de los pacientes diagnosticados con enfermedad de inmunodeficiencia combinada severa. Más del 50% de las anormalidades genéticas asociadas con la enfermedad de inmunodeficiencia combinada severa están asociadas con uno de los componentes de la familia de receptores de citocina llamado cadena gamma común. En esta diapositiva se muestran los tipos de tratamiento usados en casos de enfermedad de inmunodeficiencia combinada severa. La mejor opción es el trasplante de médula ósea, donde sí existe una coincidencia de antígeno leucocitario humano, ALH. Cultivo mixto de linfocitos TML, que ocurre el 25% de las ocasiones. El resultado es extremadamente positivo. Se han conseguido avances en otros tipos de trasplante de médula, incluyendo coincidencias haploidénticas. En este caso, se usa uno de los padres o un donante sin parentesco con el que haya coincidencia o incluso un trasplante de células madre de sangre del cordón umbilical. Otros enfoques, dependiendo del tipo de inmunodeficiencia combinada severa, incluyen tratamiento de reemplazo de enzimas, como en los casos de deficiencia de adenosina deaminasa. Otra nueva área es el tratamiento genético a medida que determinamos o identificamos estas diversas mutaciones genéticas que tienen como resultado estas diversas enfermedades de inmunodeficiencia primaria. Esperamos que en el futuro podamos llevar a cabo tratamientos genéticos o reconstitución genética. Estos estudios están actualmente en proceso en institutos nacionales de salud y en diversas otras instituciones en los Estados Unidos y en el resto del mundo. Un tipo de inmunodeficiencia del linfocito T es la anomalía de DiGeorge. No se trata de una enfermedad muy rara y con frecuencia nos llaman a la unidad de neonatología. Se compone de una triada de enfermedad cardíaca congénita, como la tetralogía de Fallot, anomalías de la glándula paratiroides que deriva en hipocalcemia y anomalías de la glándula timo que deriva en inmunodeficiencia. La mayoría de pacientes con anomalía de DiGeorge muestran una deficiencia parcial en la que hay suficiente remanente químico presente para proporcionar una función inmune a algunos linfocitos T. Como se muestra en esta diapositiva, el 90% de estos pacientes tienen una deleción 22q11 que puede observarse por medio de la prueba de Fish. Otra terminología que se usa para la anomalía de DiGeorge incluye síndrome velocardiofacial o síndrome facial con anomalías conotruncales. La mayoría de los pacientes con anomalía de DiGeorge tienen una displasia tímica parcial. La diapositiva muestra un pequeño remanente de timo junto a cartucho. Incluso con un pequeño remanente de la glándula timo, queda suficiente educación de linfocitos T para producir con el tiempo una función adecuada del linfocito T. En neonatos, se sospecha de la existencia del síndrome de DiGeorge por la presencia de enfermedad cardíaca congénita
o por la presencia de hipocalcemia, es posible que sea beneficioso llevar a cabo una radiografía del pecho para confirmar la ausencia del timo. Es fácil realizar un diagnóstico a pie de cama de la anomalía de DiGeorge, mirando las características físicas faciales, ya que implica el tercer y cuarto arco branquial. Los pacientes tendrán prominencia frontal, hipertelorismo, orejas bajas, orejas con mala forma, filtrum corto entre el labio superior que deriva en boca de pez, micrognathia y un paladar con mucho arco. Todos estos cambios están en consonancia con la presencia de hipocalcemia y enfermedad cardíaca congénita. El diagnóstico puede confirmarse con pruebas de laboratorio como las de Fish para detección cromosomal y estudios del linfocito T. Es fácil realizar un diagnóstico de la anomalía de DiGeorge. Si hay una total ausencia tímica, es decir, hay una aplasia tímica, entonces el tratamiento apropiado es el trasplante de timo. Otro tipo de enfermedad de inmunodeficiencia combinada que puede tener un inicio más tardío es el llamado síndrome de Wiskott-Aldrich. Se trata de un espectro de enfermedad. Por un lado está el fenotipo Wiskott-Aldrich completo y al otro lado del espectro tenemos la trombocitopenia ligada a cromosoma X. La mutación genética se mapea en la región 12.22 del cromosoma X. Se describen algunas de las manifestaciones clínicas. Poco después del nacimiento aparecen patequias y a menudo diarrea sanguinolenta. Esto está relacionado con la trombocitopenia. Estos pacientes tienen plaquetas pequeñas, no las plaquetas grandes que se pueden ver en pacientes como trombocitopenia idiopática, cuya enfermedad tiene una base autoinmune. Los pacientes también tienen eczema, que aparece durante el primer año de vida. Enfermedades autoinmunes como la anemia hemolítica autoinmune y la neutropenia autoinmune. Afecciones malignas posteriores en vida se dan en torno al 13% de los pacientes, principalmente linfoma en los órganos linfoides no afectados. La edad media de diagnóstico es de 21 meses. Los tipos de infecciones detectadas incluyen el tracto respiratorio superior e inferior, sepsis y meningitis, infecciones víricas, en especial aquellas con varicela y herpes, e infecciones fúngicas y oportunistas como la neumocistis y la candidiasis. Este paciente muestra una infección de herpes diseminada. Inmunológicamente hablando, existe una disminución en el número y función de linfocitos T. Los pacientes tienen niveles bajos de inmunoglobulina tipo M en suero, pero niveles más elevados de inmunoglobulina tipo A y E en suero. Aparecen respuestas defectuosas a los antígenos de polisacáridos, como el neumococo. Debido a la presencia de trombocitopenia y los trastornos de sangrado, los pacientes prenatales deben nacer por medio de cesárea, en especial si hay una historia familiar de síndrome de Wiskott-Aldrich o se ha realizado un diagnóstico prenatal. Se debe hacer un tratamiento vigoroso de las infecciones, usar un tratamiento de reemplazo con gammaglobulina intravenosa, llevar a cabo un tratamiento adecuado contra eczema y deben irradiarse todos los productos sanguíneos que deben estar libres de citomegalovirus. El trasplante de médula ósea y el trasplante de sangre de cordón umbilical se han convertido en tratamientos más populares para pacientes con síndrome de Wiskott-Aldrich, enfatizando el diagnóstico y la intervención temprana. Otra anomalía combinada de linfocito T y B es la ataxia-telangiectasia, causada por una mutación en el gen ataxia-telangiectasia mutado. Las manifestaciones clínicas incluyen
Ataxia cerebelar, por lo general, con inicio alrededor del primer o segundo año de vida. La telangiectasia, entre los 2 y los 8 años de vida. En la diapositiva, un buen lugar para observar la telangiectasia se encuentra en la conjuntiva vulvar y en el hélix de la oreja. Las infecciones del tracto sinopulmonar comienzan a los 3 años. Existe predisposición a cáncer debido probablemente a la sensibilidad al radio y a la inestabilidad cromosómica que se da en estos pacientes. La inmunodeficiencia incluye reducida cantidad o ausencia de inmunoglobulina tipo A y E y deficiencia del linfocito T. Se apoya el tratamiento de reemplace con gammaglobulina intravenosa debido a la pobre producción de anticuerpos y debido a la deficiencia funcional de linfocitos T. Ahora centramos nuestra atención en las anomalías inmunes del linfocito B. Se muestran las características generales de las deficiencias de linfocitos B. El inicio de los síntomas se da más adelante en vida en comparación con las deficiencias inmunes de linfocitos T a los 7-9 meses de edad debido a la transferencia transplacentaria de inmunoglobulina tipo G de la madre al niño. Estos pacientes tienen infecciones recurrentes con bacterias de alto grado, virulentas y a menudo encapsuladas como el neumococo, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, etc. Los pacientes tienen infecciones crónicas del tracto sinopulmonar, como otitis media, meningitis, sepsis, absceso y osteomielitis. Por lo general, estos pacientes tienen pocos problemas con infecciones fúngicas o víricas, excepto en pacientes con agamoglobulinemia ligada al cromosoma X o la enfermedad de Bruton, por la que son más susceptibles a los enterovirus, como los ecovirus y los virus de Coxsackie que derivan en meningoencefalitis. Al contrario que con los pacientes con inmunodeficiencias del linfocito T, los pacientes con deficiencias de linfocitos B o de linfocitos B humorales no tienen retraso en el crecimiento. Por lo general, llegan a la edad adulta, en particular con tratamiento de reemplazo con gammaglobulina. En general, sus tejidos linfoides son palpables, excepto en caso de pacientes con agamaglobulinemia ligada al cromosoma X o enfermedad de Bruton, donde hay ausencia de tejidos linfoides, como las amígdalas. Existe un aumento en la incidencia de alergias y afecciones malignas. Aquellos con inicio posterior en vida tienen problemas gastrointestinales que a menudo se manifiestan como infecciones y mala absorción y serán descritos más adelante. Existen 5 isotipos de inmunoglobulinas diferentes: inmunoglobulina tipo G, tipo M, tipo A, tipo D y tipo E, y tienen funciones diferentes. Esta diapositiva muestra las diversas funciones de las inmunoglobulinas en suero. La mayor activación del complemento se consigue con las subclases IgG1 e IgG3 y con la inmunoglobulina tipo G. La transferencia de inmunoglobulina por placenta solo se da con la inmunoglobulina tipo G. El resto de isotipos no cruzan la placenta. El IgE es el único isotipo de inmunoglobulina capaz de unirse a células mástil y basófilos y activar dichos tipos de células. Durante el tercer trimestre de embarazo se transfiere inmunoglobulina tipo G a través de la placenta para proteger al bebé durante los primeros 7 a 9 meses de vida.
Aunque hay un nivel detectable de inmunoglobulina tipo M, los niveles de la tipo A son bajos y es el último isotipo de inmunoglobulina que alcanza los niveles de adulto en un niño. Existen diferencias en los niveles de inmunoglobulina en suero relacionadas con la edad. Por tanto, el laboratorio que haya suministrado los resultados debe suministrar también los valores de edad de referencia. Normalmente se proporcionan a intervalos de confianza del 95%. Los niveles totales de inmunoglobulina son un equilibrio entre producción, consumo y pérdida de cada uno de los isotipos individuales de inmunoglobulina. La respuesta específica de anticuerpos se compone de dos partes. La respuesta primaria, donde a menudo hay un retraso, como se mencionó, para el sistema inmune adaptativo, y ocurre tras unos 10 o 12 días. Hay una respuesta de inmunoglobulina tipo M, seguida de una respuesta de inmunoglobulina tipo G. Si vuelve a haber exposición a este patógeno específico, entonces habrá un inicio más rápido en la respuesta secundaria, que principalmente se refiere al isotipo G. Ocurre de forma más rápida que el intervalo de 10 o 12 días de la respuesta inmune primaria. La respuesta humoral o del linfocito B puede evaluarse mirando el número de parámetros diferentes. Por ejemplo, podemos medir isohemaglutinias y estas son anticuerpos IgM en el grupo sanguíneo tipo ABO. Podemos observar respuestas de anticuerpos específicas tras vacunación, como vacunas proteica, tétano o difteria, o las vacunas bacterianas de polisacáridos, como la S de Pneumoniae o neumococo. Tenemos dos vacunas diferentes, la Pneumovax no conjugada y la Prevnar conjugada. Hemos conjugado vacunas de Haemophilus influenzae tipo B y contra el meningococo. Con las vacunas no conjugadas, la respuesta está principalmente en la subclase IgG2, pero con vacunas conjugadas como Prevnar y Haemophilus influenza tipo B. La respuesta está en la subclase IgG1. Otro enfoque es usar un neoantígeno, como por ejemplo el FX174. Es más experimental y no está comercialmente disponible, aunque es posible que vea este parámetro en particular en alguna bibliografía. El mejor momento para evaluar la respuesta tras la vacunación es alrededor de las 4 semanas, para obtener títulos anteriores y posteriores a la inmunización, preferiblemente del mismo laboratorio, ya que no todos los laboratorios realizan estas pruebas siguiendo la misma metodología. Por tanto, es posible obtener respuestas diferentes de laboratorios diferentes, por lo que es crucial usar el mismo laboratorio. El rango normal de subclase IgG proporcionado por un laboratorio sigue un cálculo matemático. Alrededor del 2,5% de la población normal que no están sufriendo infecciones está fuera de este intervalo de confianza del 95%. Esto significa que pacientes individuales con una deficiencia única de la subclase IgG no deberían ser tratados con tratamiento de reemplazo con inmunoglobulina intravenosa. Los pacientes deberían ser considerados para un tratamiento de reemplazo con gamma-globulina solo si se evalúa la subclase IgG y los pacientes tienen una deficiencia de anticuerpos selectiva, es decir, son incapaces de responder a vacunas como la vacuna antineumocócica de polisacáridos junto con un historial de infecciones recurrentes. Una deficiencia exclusiva de la subclase IgG no es indicación para tratamiento de reemplazo.
Aquí se muestran los diagnósticos diferenciales de síndromes de deficiencia de anticuerpos que van desde el tipo más severo, agamoglobulinemia infantil ligada a cromosoma X, o enfermedad de Bruton, al otro extremo del espectro en el que el paciente solo padece de deficiencia selectiva al crear anticuerpos específicos para un tipo de organismo, en este caso, polisacárido neumocócico. Subrayemos algunas de las enfermedades de inmunodeficiencia más comunes, comenzando por la agamoglobulinemia ligada al cromosoma X. Estos pacientes tienen una deficiencia marcada de inmunoglobulinas en suero, teniendo a menudo agamoglobulinemia con ausencia de inmunoglobulina tipo A y M y niveles muy bajos de inmunoglobulina tipo G. También tienen ausencia de linfocitos B circulantes, menos del 2%. También tienen ausencia de tejido linfoide, amígdalas muy pequeñas, ausencia de ganglios linfáticos, en especial los que se encuentran a lo largo de la cadena cervical, algo muy poco común en pacientes con infecciones del tracto sinopulmonar. Estos pacientes sufren infecciones sinopulmonares recurrentes, por lo general S. pneumoniae y H. influenzae, y a veces no tipables. Tienen una mayor susceptibilidad a infecciones enterovirales como los ecovirus o Coxsackie, que derivan en meningoencefalitis y dermatomiositis. El defecto aquí es una mutación en el gen tirosina quinasa de Bruton, que realmente detiene la diferenciación del linfocito B inmaduro del prolinfocito B. Otro tipo de inmunodeficiencia del linfocito B es la enfermedad de inmunodeficiencia variable común. Como sugiere su nombre, este es uno de los tipos más comunes de inmunodeficiencias del linfocito B. También es variable. Muestra un origen variable: infancia temprana, preadolescencia y a menudo en la edad adulta. La inmunodeficiencia variable común, como sugiere su nombre, se presenta clínicamente hablando como una deficiencia de inmunoglobulina variable. Es posible que los pacientes tengan agamoglobulinemia o una ausencia de inmunoglobulina tipo A o G y niveles sustanciales de inmunoglobulina tipo M, o pueden tener ausencia o niveles muy bajos de inmunoglobulina tipo G y M y tener algunos niveles cuantificables de inmunoglobulina tipo A. La inmunodeficiencia variable común se define por la presencia de dos isótopos de inmunoglobulina que están más de 2 desviaciones típicas por debajo de lo normal para la edad. Los pacientes son muy susceptibles a recurrir a tratamientos con inmunoglobulina. Las familias tienen a menudo el mismo tipo de presentación de inmunodeficiencia variable común o pueden tener deficiencia de inmunoglobulina tipo A, por lo que puede haber una conexión genética entre la deficiencia de inmunoglobulina tipo A, otra deficiencia común del linfocito B, e inmunodeficiencia variable común. Muchos pacientes tienen manifestaciones gastrointestinales como infecciones por giardia, enfermedad celíaca, crecimiento excesivo del intestino delgado con bacterias como la Yersinia o la Campylobacteria, derivando en diarrea crónica y malabsorción. Alrededor del 20% de los pacientes muestran autoinmunidad de todos los tipos diferentes que afecta al sistema endocrino, así como a los sistemas hematológico y reumatoide. Ya que los pacientes de inmunodeficiencia variable común viven más, existe mayor incidencia de afecciones malignas, en especial en la quinta y sexta década de vida, que afecta al sistema linfoide, linfoma, o al tracto gastrointestinal como el cáncer gástrico.
Se han identificado recientemente nuevas mutaciones genéticas e inmunodeficiencia variable común. Sin embargo, en oposición a las anomalías de inmunodeficiencia combinada severa, en la que más del 95% de las mutaciones genéticas que llevan a la enfermedad han sido identificadas. Solo alrededor del 8% de las mutaciones de la inmunodeficiencia variable común han sido identificadas. Estas mutaciones afectan a los factores de crecimiento del linfocito B y los correceptores que interactúan con los linfocitos T. Para obtener una respuesta inmune apropiada del linfocito B, se precisa de la cooperación o interacción del linfocito T. Aquí se muestran los tratamientos para inmunodeficiencias del linfocito B. Son importantes los tratamientos de apoyo, por ejemplo, si existe una enfermedad pulmonar subyacente como una bronquiectasia, entonces la higiene pulmonar es de vital importancia. A menudo se usan antibióticos, en especial antibióticos profilácticos, pero el eje central es el tratamiento de reemplazo con inmunoglobulina intravenosa. Se pueden elegir dos tipos de administración diferentes, intravenoso o subcutáneo. Los demás profesores van a hablar del tratamiento de reemplazo con inmunoglobulina con mayor detenimiento. Las enfermedades de inmunodeficiencia primaria nos ofrecen una situación especial por la que podemos aprender mucho sobre cómo nos protege el sistema inmune contra nuestro entorno, cómo nos protege contra los patógenos. Como dijo Robert A. Good, los mejores profesores de inmunología moderna son los pacientes con enfermedades de inmunodeficiencia.